Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por el interés de invitarnos a hablar sobre la temática. Bueno, a nosotros nos pidieron que habláramos un poco de la realidad de nuestro programa, eh, partir contándoles que la verdad las cosas es que no somos como un programa como tal, sino que nos gusta llamarnos programa, pero esto es una iniciativa dentro del Sótero en donde depende de las voluntades y de las personas que trabajamos ahí, que queremos darle tiempo a la atención de las personas trans. La verdad, las cosas es que todas las personas que estamos contratadas y que trabajamos en el programa, ninguno de nosotros tiene horas contratadas para el programa de identidad de género. Entonces, esto depende de que uno quiera dar horas de sí y que vaya a pedirle a la jefatura si es que uno puede trabajar con la población. Y si la jefatura dice, por ejemplo, en mi caso, no, Javi, te tenés que ir a atender parto, no podría hacer esto. Pero afortunadamente hay gente sensibilizada que nos permite hacer que trabajemos en lo que trabajamos, que tanto nos apasiona. Entonces, si vamos a hablar de personas trans o atención en personas de diversidad, o específicamente la creación del programa, tenemos que primero que todo empezar a hablar de conceptos claves que muchas veces no todos manejamos. Yo cuando partí en esto, bueno, o antiguamente tampoco manejaba todos los conceptos. Entonces tenemos que entender que no tiene nada que ver identidad con orientación sexual, ni con sexo biológico, ni con expresión de género. Identidad de género es cómo yo me siento en mi fuero interno, quién soy. Y eso nadie me lo puede venir a poner en duda ni nada, porque nadie puede sentir por mí qué es lo que yo soy. Y en identidad de género tenemos, todo esto nosotros lo ponemos como una línea de tiempo en polos opuestos, pero no solamente está mujer u hombre, sino que hay toda una línea de qué cosa uno puede sentir que es, ¿ya? Expresión de género es cómo yo me planto ante la sociedad o ante un público, por ejemplo. Entonces, expresión de género en los opuestos tiene femenino y masculino, pero también hay un montón de otras expresiones de género, y tiene que ver con los constructos culturales y en donde yo me veo desarrollada y en donde me desenvuelvo en mi quehacer diario o donde nací, por ejemplo. Entonces, quizás si yo estuviera vestida así en un país musulmán, podría ser que mi expresión de género no fuera tan femenina, porque en esos países las mujeres usan faldas o vestidos, ¿ya? Pero acá en Chile, por ejemplo, las mujeres también usamos pantalones, y entonces no tiene que ver si uno usa pantalones o faldas, si es que uno se expresa como mujer o hombre. También tiene que ver con eh, más que la vestimenta, el pelo, el maquillaje, los accesorios que uno utiliza. Sexo biológico es, básicamente a mí me gusta explicarlo como, para entenderlo fácilmente, qué es lo que uno tiene entre las piernas, ¿ya? Y el sexo biológico son las características sexuales secundarias que se van expresando según el cromosoma con el que yo nací. Entonces tenemos los machos y tenemos las hembras y algunas otras sexos biológicos como intersex, cuando por alguna razón en particular el embrión no se desarrolló como hembra o como macho. Y orientación sexual es que yo veo atraído eróticamente. Y actualmente no es solamente la atracción erótica, también hay otras atracciones como por ejemplo románticas o gente que no se siente efectivamente atraído hacia un otro. Entonces nosotros cuando hablamos de conceptos claves, usamos la galletita de jengibre, y les quise traer la galletita de jengibre, ¿ya? Entonces, para que entiendan, si yo, vamos a poner esta galletita de esta manera, si yo soy mujer, por ejemplo, yo soy Javiera Barros, ¿ya? Yo soy Javiera Barros, yo me siento Javiera Barros y siento que soy mujer. Nadie sabe qué es lo que yo tengo entre medio de las piernas. Yo, por ejemplo, generalmente soy muy femenina para mis cosas, entonces me gusta a lo mejor el pelo un poco más largo, o me gusta mucho usar a lo mejor tacos, o vestidos, etc. Entonces, mi expresión de género generalmente es bastante femenina, pero quizás podría tener una expresión de género que no fuera tan más femenina, y a lo mejor hoy día podría haber venido con una camisa y con una corbata, y eso también acá se entiende como una expresión quizás de género a lo mejor más andrógena o no tan femenina, ¿ya? Yo soy heterosexual, entonces mi como corazón, que acá lo ponemos, está atraído hacia un otro. Tengo la misma pareja hace una montonera de años y mi pareja es hombre. ¿Y qué tengo entre las piernas? Porque hasta acá uno dice es mujer, ¿ya? Pero perfectamente yo podría tener un pene y testículos. En mi caso no es así, yo tengo vulva, ¿ya? Entonces esto es muy esquemático, nosotros por eso les dejamos a todos ustedes un gráfico, nuestra galletita de jengibre, claro, para que durante la presentación entonces cualquier duda pueden recurrir a ella.
Avanzando un poco, no sé si se ve, no sé si se ve adecuadamente como el resto, porque parece que el color no está tan claro, pero para contarles un poco de nuestro programa de implementación, nosotros nos creamos como una red que genera atención en personas para una atención de salud en las personas trans, mediante la implementación de este programa, que no solamente atiende a las personas, sino que también atiende a los familiares o a las personas significativas para esta persona. Y entonces no solamente atendemos a las personas trans, sino que muchas veces recibimos en el policlínico a los amigos, a las personas del colegio, a los familiares, a las parejas, etcétera. Y tratamos, porque ahí dice, para entregar las prestaciones correspondientes. Entonces lo que nosotros tratamos es de intentar otorgar las prestaciones correspondientes, porque las personas trans, como cualquiera de nosotros, necesita distintos tipos de prestaciones. Entonces, para explicarles un poco cómo nos conformamos, antes del año 2017, nosotros éramos muchas personas que trabajaban en distintas partes del hospital o del servicio que de alguna manera trabajábamos con personas trans. Estaba, por ejemplo, un endocrinólogo que trabajaba dando hormonas, pero por su cuenta, o a lo mejor el paciente los tenía que comprar en otro lado. Había una psicóloga que también hacía algún tipo de atención, pero nada como unido. Entonces, en algún momento, el jefe del CDT nos dijo, bueno, ¿por qué todos no nos unimos todos los que hacemos algo con personas trans y no creamos como alguna iniciativa? Y así entonces es como en el año 2017-2018 nos conformamos como policlínico y lanzamos el programa, así como muy platillo. Nosotros pensábamos, teníamos como unas proyecciones de recibir como 30 personas en un año, porque eso más o menos era lo que teníamos bajo control, como que sumamos lo que cada uno atendía, y más o menos eran como 30 personas, entonces dijimos, bueno, tirémonos las de grande, así vamos a recibir 30 personas en un año. Pues no. En el primer año, desde que se lanzó el programa, recibimos 400 personas. Entonces, ¿qué pasó? El servicio nos dijo, se acabó. No pueden ingresar más personas porque esto no da, no tenemos medicamentos, no tenemos profesionales, estábamos todos colapsados, no teníamos horas. Imagínense que yo en el fondo soy ginecóloga y tenía que atender partos o qué sé yo, y entonces yo le decía a mi jefe, por favor, necesito más horas para atender a los pacientes, es que no te puedo dar más horas, etcétera. Bueno, y les vuelvo a decir, esto dependía en el fondo de las voluntades de que cada profesional que atiende en el programa quisiera seguir atendiendo a la población trans. Bueno, entonces hay otra fecha clave, junio del 2019, en donde el servicio nos dice no más ingresos, y se cierra el programa. ¿Qué pasa después? Viene la pandemia, el estallido social, pandemia, y entonces se siguió haciendo, y aquí la Lauri tiene todo el mérito de esto, la Lauri siguió haciendo mateamente un Excel en donde está como esta lista de espera, que realmente no es una lista de espera, es un Excel que nosotros tenemos en el programa, que cada vez que nos vienen a tocar la puerta, que ahora solamente puede ser del servicio, porque antes nosotros teníamos pacientes de Magallanes, de Antofagasta, etcétera, que era como por derivación espontánea, porque tocaban la puerta espontánea y nosotros recibíamos a todos, porque dijimos, bueno, vamos a tener máximo 30 personas, así entonces obviamente metamos al que llegue para justificar nuestro trabajo. Bueno, pues no fue así. Y entonces empezamos a generar una lista de espera, que después la Lauri les va a tocar el tema de qué es lo que tenemos actualmente en lista de espera, etcétera, ¿ya? Actualmente, entonces, después en el año 2021 se aperturan los ingresos, pero solamente para la población infanto-juvenil. Entonces acá yo quiero como destacar el interés de todos los profesionales que trabajan como la población infanto-juvenil, porque la verdad las cosas es que nosotros tratamos, no como en el resto de las cosas de nuestra juventud y de los niños, nosotros tratamos de darle una importancia a nuestra población de niños, niñas y adolescentes. Si bien no tenemos la cantidad de recursos que nos gustaría, pero tratamos de que eso es lo principal, y ahí están enfocados como en el fondo nuestros esfuerzos y nuestros recursos, eso es lo que intentamos. Y después, en junio del 2022, se ha ido reaperturando lentamente algunos ingresos para adultos. ¿Quiénes son los que ingresamos nosotros actualmente? Son pacientes, cada cierto tiempo hacemos como un llamado a toda esta lista de espera que tiene la Lauri, y llamamos para ver quiénes son los que están más mal, o los que vienen por alguna orden como judicial en donde nosotros tenemos que hacer el ingreso. Da lo mismo si ustedes tienen plata o no, da lo mismo si tienen profesionales, ustedes tienen que ingresar a esta persona, o a lo mejor la persona tiene un intento suicida llamamos, la persona se trató de colgar, o llegó a la urgencia realmente y estaba en corte estadio, qué sé yo, porque todo lo que sea cortes, etcétera, nosotros trabajamos, nuestro 100% de la población tiene estigmas en su cuerpo. Entonces esto no es como intento de ideación, sino que el que realmente se intentó suicidar y como que el familiar lo pescó para que no, ese es el que nosotros ingresamos actualmente o el que podemos ingresar. Les contó la Erika, como nosotros formamos en algún momento un polo de desarrollo, y entonces esto es importante que ustedes lo sepan, porque el hospital en algún momento, directamente el servicio, quiso como instaurar en que el Sotero del Río era como el polo de desarrollo
de todo a nivel nacional. Entonces nos hicieron hacer un trabajo enorme, ni se imaginan, en donde nosotros tuvimos que reclutar toda la información que teníamos del hospital, cuáles eran nuestras proyecciones, cuánta plata gastábamos, qué medicamentos teníamos, quién eran los que trabajábamos, qué era lo ideal, etc. Esto se hizo en el año 2021, estamos en el año 2023, esto el Sotero nos dijo, bueno, no, ya no lo tenemos nosotros, sino que lo pasamos al servicio, y después del servicio, cuando la referente técnico uno le pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado con esto? La referente técnico dice, no, es que esto está en el ministerio. Bueno, duermen los laureles del ministerio desde noviembre del año 2021, y ahí está, no se ha hecho absolutamente nada. Entonces esto no tiene que ver, yo siempre hablo lo mismo, no tiene que ver con colores políticos, ni con absolutamente nada, no depende de quién está en el gobierno, sino que no hay absolutamente nada de recursos para la población que nosotros atendemos. Después de incluso habernos pedido todo un polo de desarrollo, se supone que somos como los referentes, y cualquier persona trans tiene que ir a pedir su atención al Sotero del Río. Para presentarles un poco el flujograma del programa de identidad del Sotero, esto es como lo que nosotros tenemos en el Sotero, pero la verdad las cosas es que acuérdense que no tenemos ingresos, pero si eventualmente una persona ingresara en el programa, ¿cómo es que se elabora o se conforma la red de derivación? Las personas tienen que ir con una interconsulta desde cualquier área del Servicio Suroriente. Entonces pueden ser los CESFAM, los COSAM, el Hospital Padre Hurtado, la Florida, o el mismo Sotero, que son los hospitales que pertenecen al Servicio Metropolitano Suroriente. Y también pueden ir desde las mismas especialidades de algunos otros tipos de atenciones desde el mismo hospital. La primera acogida la hace la Lauri, y entonces la Lauri tiene una manera de trabajar súper perfecta, como ordenadita, así como cualquier persona así psicosocial, en donde hace el ingreso de la persona al programa, le presenta todas las cosas que nosotros tenemos en el programa, todas las prestaciones que tenemos en el programa, le hace la evaluación social, lo comunica, o sea, lo deja contactado, por ejemplo, con sociedades civiles, si es que en el caso que la persona lo necesitara, o en este caso, por ejemplo, en donde los ingresos están cerrados, trata de contactarlo con algunos otros profesionales que trabajamos, lamentablemente, en el área privada, porque muchas veces las personas como no pueden acceder y a lo mejor tienen un poco de dinero como para acceder en la parte del extrasistema, los deja derivados a las personas que además del hospital trabajamos en algunos otros sectores, como esperando un poco que puedan acceder al programa. Yo tengo pacientes desde el año 2019 en el extrasistema, en donde no han podido ingresar al sistema porque no hay dinero, ¿ya? Y la Lauri lo que hace es las derivaciones a los distintos profesionales, en donde pueden los profesionales, o sea, las pacientes pedir atención fonoaudiológica. Entonces tenemos una fonoaudióloga que no depende del hospital, sino que está contratada a través de una universidad. Tenemos atención psicológica, en donde todos nuestros pacientes antes del tratamiento hormonal reciben esta primera acogida psicosocial, y luego de la evaluación, si es que la psicóloga ve que no hay alguna patología de salud mental por detrás, entonces lo deriva a iniciar el tratamiento endocrinológico. Aquí muchas personas, yo sé que me van a decir, pero ¿cómo? Entonces ustedes patologizan a las personas, etcétera. No es nuestro interés, y obviamente que nosotros, no es lo que a nosotros nos gustaría, pero cualquiera del gobierno, qué sé yo, cualquier persona nos podría venir a poner en duda qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, para tenerlo como súper ordenado, nosotros hacemos esta evaluación psicosocial, entonces nadie nos puede venir a cuestionar lo que hacemos, ¿ya? Creemos que esa es la mejor manera. Bueno, y si la psicóloga ve alguna patología de salud mental, lo deriva al psiquiatra que le corresponde por zona, y después se hace la derivación tanto a la endocrinología, o en este caso, yo que atiendo a la mayoría de la población transmasculina, porque como soy ginecóloga y veo vulvas, atiendo a la mayoría de la población transmasculina. Y después, si va avanzando la persona en su tránsito y quiere algún tipo de cirugía de adecuación corporal, entonces se manda, por ejemplo, a cirugía plástica cuando ya tiene algún tipo de, o sea, ya lleva algunos meses de tratamiento hormonal, o a la cirugía con la uróloga, en donde si quiere alguna cirugía genital es la uróloga la que hace estas cirugías. Y para hacer los procesos quirúrgicos, nosotros sí pedimos que haya una evaluación solamente de la cirugía genital, una evaluación psiquiátrica de por medio por todo lo que significa esta operación, que podría llegar a descompensar alguna persona que no tuviera incluso una patología de salud mental por detrás, por todo lo que significa como esta recorporalidad. ¿Qué pasa en el flujograma de niños, o sea, de menores de 18 años? Aquí obviamente no pueden acceder a la cirugía plástica, no pueden acceder a la cirugía urológica,
y por lo tanto todo lo que procesos quirúrgicos se dejan como fuera de este flujograma. ¿Qué sería la oferta actual? ¿Cuál sería la oferta actual que tenemos nosotros en el hospital? Les conté que estos son de voluntades, entonces, de personas que trabajamos en el hospital, que damos hora para el programa, hay 22 horas de asistente social, que ahí está la Lauri, hay 22 horas de atención psicológica para adultos, hay 11 horas de atención para infanto-juvenil, hay 22 horas de ginecología adulto, que acá estoy yo, hay 11 horas de ginecología infantil, hay 11 horas de urología y 11 horas de una persona administrativa, que es como la que hace básicamente todo en el programa. ¿Y cuál sería lo ideal de un programa? O sea, ¿qué es lo que nosotros, después de todo este tiempo, debiéramos de tener y cuál es nuestro sueño o los que aspiramos en algún momento que nos pasen los recursos para tener? Serían 22 horas de asistente social, pero contratados específicamente para esto, 44 horas de psicología de adulto, 44 horas de psicología infanto-juvenil. Nosotros tenemos una población que lamentablemente tiene mucha patología de salud mental por todo lo que han tenido que vivir a lo largo de su vida. 22 horas de ginecología adulto, 22 horas de ginecología infanto-juvenil, 22 de, bueno, ya casi son todas 22, pero endocrinología adulto, endocrinología infantil, urología, psiquiatría, psiquiatría infantil también, fonoaudiología, cirugía plástica, nutricionista, enfermera y terapia ocupacional, que se me olvidó acá, y administrativos. Eso sería lo ideal, más no lo tenemos. Y ahora ya dejo a la Lauri para que siga hablando. Buenos días, yo soy Laura, la trabajadora social del programa de Identidad de Género. Junto con la Javi estamos desde los inicios en el programa. Y bueno, yo les voy a contar un poco lo que tenemos actualmente en tanto a cifras. Tenemos al día de, bueno, a la semana que ingresamos al último, 520 personas en el programa. Comenzamos el año 2019. Como les comentaba Javi, esto no ha sido para nada fácil. Pero también, como les decía, nosotros pensábamos que íbamos a tener algunos pacientes que andaban por el hospital, pero la verdad es que el boom fue muchísimo y es porque la necesidad es mucha y las oportunidades que tienen de acceso a la salud son muy pocas. Entonces, bueno, actualmente 520 personas, de las cuales 317 son transmasculinas, 198 transfemeninas y tenemos tanto no binarios como género fluido, 5 personas. Y en cuanto a las edades de las personas que tenemos ingresadas en el programa y con las que trabajamos siempre, bueno, de 0 a 10 años tenemos 6 ingresos, de 11 a 20 años tenemos 190 ingresos, de los 21 a los 30 tenemos 221 y ya de los 31 en adelante va disminuyendo. De todas formas, tenemos gente que ingresa a los 40, 50, hasta 55 años recién al programa porque antes no había absolutamente nada para ofrecerles. En cambio, ahora como hay programas, ya ingresan incluso hasta los 60 años. Bueno, pero la mayoría entra entre los 11, 12 años, cuando empieza como la pubertad. Las familias llegan, los padres con harta angustia, con mucho miedo de que los hijos vayan a sufrir, de todo el proceso que se les viene, siempre con la esperanza de que esto sea una etapa, una crisis que se les va a pasar en la adolescencia, pero bueno, en la mayoría de los casos no es así. Así que el ideal siempre es partir cuando son muy chiquititos en la pubertad para poder bloquear su desarrollo de las características sexuales secundarias y que después no tengan tantos problemas en la adultez. Ese es como el fin, pero es muy difícil que ingresen tan pequeños. Generalmente a los 14, 15 años es cuando la mayoría empieza a llegar a los servicios de salud, porque ya se sienten como más empoderados, como para ellos mismos decirle a los papás, oye, busqué en internet, hay un programa, así que vamos, porque son los mismos chicos los que buscan la información. Bueno, con respecto a nuestra lista de espera, tenemos una lista larguísima que empieza el 2019, que ya va en 271 personas esperando poder ingresar al programa. Esto es súper triste porque la verdad es que llevan años esperando y no hay ninguna esperanza de que esto pueda cambiar por el momento. A pesar de los esfuerzos que hacemos por mantener el programa, es imposible ingresar a 300 personas más, tendríamos 800, es muchísimo. Así que vamos ingresando de agoteo. Cuando se va una, ingresamos a otra, o hijos de funcionarios también tienen prioridad. Y como les decía la Javi, casos ya extremos, aunque yo creo que la mayoría tiene ideación suicida, sobre todo en la población infanto-juvenil.
El programa infanto-juvenil está ingresando permanentemente. El de adulto está más estancado. El infanto-juvenil tenemos prácticamente un ingreso por día. Aún así tenemos 50 chicos y chicas en lista de espera, pero vamos ingresando diariamente. El equipo infanto-juvenil igual es grande, hay más como acceso, hay más horas médicas, no tanto así el adulto. Bueno, hay muchas circulares y un marco legal que incluye a la población trans. Antes mencionar el tema del nombre social, me imagino que la mayoría ya lo conoce o lo ha oído nombrar, pero siempre recalcamos en todas partes a las que vamos la importancia del nombre social para las personas trans. Es muy importante, se sienten identificados, se sienten validados con el nombre social y no es algo que sea tan difícil de hacer en el sistema de salud, solo coordinar con informática que haya en algún sistema dependiendo de cada centro para poder incluirlo. Y según las normativas del ministerio se construye con primero el nombre legal, después paréntesis el nombre social y luego los apellidos. Entonces en mi caso, si yo fuera un trans masculino y me llamara Diego, mi nombre social se construiría primero Laura, mi nombre legal, después paréntesis, mi nombre social y luego mis apellidos. Nosotros eso ya lo empezamos a implementar desde el 2019 y no ha habido ningún problema, las personas felices porque ya todo el hospital sabe, después de un arduo trabajo de, de concientización, que tienen que ocupar el nombre que está entre paréntesis. Bueno, y tenemos circulares también para la atención de las personas trans del Ministerio de Salud, que son bastante antiguas, pero la verdad es que muy pocos funcionarios los conocen, y hablan básicamente de la identificación de las personas trans en los registros, ficha clínica, en el trato verbal, órdenes de exámenes, receta, interconsulta, etc. Todo esto debería estar con el nombre social y las personas, funcionarios y funcionarias deberían referirse a las personas siempre por el nombre social y hospitalizarlas según identidad de género. Esto por lo menos en el hospital se hace. Y la circular 21 del 2012 es lo mismo que la 34, pero actualiza algunos términos que eran un poco patologizantes, que hablaban de que esto era un problema de salud, y lo actualiza y además incorpora a las personas intersex. Y la última circular que salió del Ministerio de Salud es la 05 del 2022, que habla específicamente de la atención de los niños, niñas y adolescentes trans, pero no nos indica que haya que darle ningún tipo de prestación, sino solamente el trato verbal, el nombre social y respetar su identidad de género. Lo importante de esto es que apoya harto la voluntad de los niños, niñas y adolescentes. Entonces de los 14 en adelante ya el chico o la chica puede solicitar su nombre social en el hospital, incluso sin la autorización de los padres. 5 minutos. Ok. Bueno, la ley 21.120, la famosa ley de identidad de género, es como el avance más importante que ha habido en los últimos, bueno, como los únicos avances que han habido en términos legales para las personas trans. Antes una persona trans, para cambiar su nombre y su género en el carnet de identidad, tenía que ir al tribunal, hacer una demanda, tener un abogado, ir al servicio médico legal, le sacaban fotografías de los genitales, le hacían una encuesta gigante y esto se demoraba 2, 3, 4, hasta 5 años en cambiar solo el nombre en el carnet de identidad. Entonces todo esto se vino a regular después de una larga pelea de las organizaciones civiles trans el 2018, que por fin se promulgó la ley, y la ley básicamente habla del cambio registral en el carnet de identidad. Entonces, para que sepan, por las consultas que hacen los usuarios siempre, cualquier persona trans mayor de 18 años tiene que solamente dirigirse al registro civil y solicitar el cambio, nada más, no se le pide informes de ningún tipo ni nada, ya es solamente decir que es una persona trans, lleva 2 testigos, se hace el cambio en la partida de nacimiento y solo se paga lo que sale el carnet, que son como 4.000 pesos. Y para los chicos entre 14 y 18 años también pueden hacer su cambio en la partida de nacimiento. La diferencia es que no es directamente en el registro civil, sino que tienen que hacerlo en el tribunal de familia y tener la autorización del tutor legal, y además estar al menos un año en un programa de acompañamiento. En este caso, nosotros damos esa prestación, después hacemos los informes para el tribunal, y ahora, según esta ley, están llegando las duplas psicosociales a la mayoría de los programas que ya están instalados, al menos en uno de los servicios, van a haber duplas psicosociales para realizar estos acompañamientos.
esta ley no incluye ninguna prestación médica ni nada. Es solo el tema del cambio de nombre en el carnet y su regulación. Y se puede hacer hasta 2 veces en la vida el cambio. Por si alguna persona después destransita o se arrepiente o cualquier eventualidad, puede volver a realizar el cambio. Creo que esa era la última. Sí, muchas gracias.